Hola lectores, ¿qué tal? Estamos aquí en el segundo volumen de Dragon Comics Recomienda. Esta vez, como ya planteé en la introducción del primer volumen, lo que vamos a hacer es recomendar un cómic manga, un cómic europeo y un cómic americano que siempre, desde mi punto de vista objetivo de unas lecturas que yo he leído y que me han marcado, recomiendo. Después de esta pequeña introducción, vamos a empezar con... Vamos a empezar con el cómic americano. Y empezamos con DMZ. DMZ, que es... disculpadme un momento. DMZ, que es una obra guionizada por Brian Wood y dibujada por Riccardo Burchielli. ¿Qué decir de esta obra? Bueno, por una parte tenemos a Brian Wood, que es, es guionista de grandes series como Mara, Northlanders, que es sobre vikingos, Local, que es un cómic costumbrista sobre diferentes ciudades y una vivencia de una mochilera, Demo, The Massive, Camino Negro, que recientemente lo ha empezado a editar Panini Comics, también de mitología vikinga, Brix Lands, así un poco como de conflicto de la América del Sur, con todo este toque de disparos y de racistas, etc. American Virgin tiene por otra parte, y luego tenemos al dibujante Riccardo Burchielli, que sobre todo se le conoce por Dial H, esta especie de cómic que hicieron sobre el mundo DC de un tío que fumaba, que tenía sobrepeso y tal, que consigue un dial y lo que hace es robar los poderes durante un día a diferentes personajes del universo DC, como Flash y así, y de hecho en esas series, en esas seriales Flash y así, de repente pierde el poder. Pero a lo que nos concierne, que es de DMZ, este es el primer libro, y tanto el guionista Brian Wood como Riccardo Burchielli al dibujo se unen para contar una historia futurista de desesperación y esperanza de aquellos que están atrapados en el campo de batalla más insólito, que son las calles de la ciudad de Nueva York. No es de estas típicas batallas de conflictos más de Oriente Próximo, etc. Tiene una introducción de Brian Azzarello, un guionista también muy conocido, y hablaremos en otros recomiendas de él porque tiene obras muy buenas. Y por decir un dato técnico, este primer tomo de DMZ recopila los números del 1 al 12 de esta serie, con lo cual cada integral va a tener 12 capítulos de lo que en su día se publicó como grapas. La sinopsis de este libro, bueno, ya ves que el apartado gráfico, el color, el tipo de trazo es espectacular, muy visual, muy comprensible, muy fácil de asimilar, y además no es el típico cómic americano, sino que tiene ese pequeño toque que le diferencia a los demás. Y la sinopsis de esta historia es que en un futuro cercano la peor pesadilla de los Estados Unidos se ha hecho realidad. Los esfuerzos del gobierno por aumentar las instrucciones, son más incursiones militares en el extranjero, permiten a las milicias antisistema hacerse con el poder en numerosos estados del país. Así se inicia una especie de segunda guerra civil. Matty Roth, que es el protagonista con el que vamos a ir por esta historia, es un joven reportero en prácticas que queda atrapado en el lugar en el que se libra una de las batallas más decisivas de todo este conflicto que vamos a vivir, que es Manhattan. Se queda atrapado allí. Entonces allí se enfrenta a un dilema, que es o encuentra una salida de la isla para pirarse, o informa de la verdad en medio de este mundo que solo se retransmite por televisión, o estas circunstancias que solo se están viendo por televisión. Con lo cual, este cómic espectacular, muy recomendable para las personas que os guste cómics de acción y dinamismo, con lo que os digo, un apartado gráfico muy fácil de seguir, y sobre todo con este tipo de críticas
de que lo que vemos en televisión no es esa verdad omnipotente que nos quieren ver, sino que hay que estar en el lugar de los hechos para conocer esa verdadera realidad, que no nos fiemos de lo que nos cuentan hasta que por lo menos tengamos una opinión objetiva. En ese aspecto es esa crítica que tiene por detrás este cómic, y además sobre todo muy crítico con todo este sistema económico que se ha creado en torno a las guerras, que muchas veces, por no decir el 100% de las veces, se hacen para beneficios personales de diferentes personas, llamadas Club Bilderberg, o los que mueven los hilos, o los que nos tienen con opio a los ciudadanos de a pie, a las personas de la Pachamama. Así que nada, DMZ, un cómic americano muy recomendable, tanto por guión y como por dibujo. Yo la leí en su día, tuve suerte de que ya estaban editados los 5 integrales, y me la leí de tirón, sin darme cuenta siquiera de que ya había llegado al final, y con un final espectacular. Así que nada, DMZ sería nuestra recomendación de cómic americano en este segundo volumen. Y después de esto pasamos al cómic europeo. Y traemos un cómic que yo lo tuve desapercibido aquí en la tienda hasta que un día dije, voy a leer, que tengo un rato libre, y es el SOS Bienestar. Es una edición integral, empieza y acaba, digamos, del gran Van Hamm al guión y de Grifo al dibujo. Un guionista europeo espectacular y ya conocido, tiene series que digamos que son como cánones ya en el mundo del cómic, la novela gráfica. Por decir algunos, tenemos El Largo Winch, 13... Arlequín, Luna de Guerra, Blake y Mortimer, Una historia sin héroes, Lady S, Maestros cerveceros, que por cierto ha empezado a publicarla Dolmen Editorial, si no recuerdo mal, llevan 2 integrales, y además te lo marca como en diferentes épocas, con diferentes personajes históricos, tanto hombres como mujeres. También hizo westerns, y sobre todo trabajó y trabaja mucho en toda esa fantasía épica medieval de Torgal, pero por cierto, gran cómic. En este caso, en este SOS Bienestar, nos plantea una ciencia ficción distópica, pero no futurista, sino digamos actual, donde Van Hamm y Grifo, por cierto, Grifo, se me olvidó decir que es el dibujante, que se lo reconoceréis quizás por la obra que publicó integrada Norma Editorial de Golden Dogs, o el cómic Sherman. Estos dos nos presentan una sociedad en la que el Estado controla todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, la cultura, el trabajo, las vacaciones o la salud, y están completamente fiscalizados en esta realidad distópica, pero aterradoramente cercana, que es algo que a fin de cuentas, a medida que vas leyendo el cómic, hay muchas cosas que dices, joder, sí, esto es muy bizarro, pero prácticamente nos está pasando hoy en día. Este cómic es un reflejo muy oscuro y kafkiano de nuestro mundo, que nos recuerda la fragilidad de nuestros estados de bienestar. La sinopsis es que todo funciona a las mil maravillas, el Estado vela por el bienestar de sus ciudadanos, un bienestar oficial, un bienestar programado, como siempre, pues Luis, que es uno de los personajes, hubiera podido ignorar la realidad de los Desregs, que ya veréis que es en el cómic, que son esos rebeldes sistemáticamente desregistrados del gran fichero central, un gran fichero donde todo el mundo está ahí metido, como una especie de DNI, y están condenados a una muerte civil estos Desgres. Como siempre, podría haber cerrado los ojos a la existencia de los ILEX, que los ILEX también son un concepto que nos marca en este cómic, donde son esos niños nacidos ilegalmente después de la aprobación de la ley sobre el control de natalidad. Solo que ahora, después de 35 años de leal servicio en el departamento de policía, el Luis, que es lo que os digo, es un personaje que va a ser como prácticamente el único personaje y hilo conductor en toda la historia, ya no quiere seguir mirando hacia otro lado, y llega el momento de atravesar ese espejo que nos marca esta historia, y llega el momento de descubrir que otro mundo es posible. El apartado gráfico, como ya habéis podido ver, es un cómic claramente de franco-belga, de este tipo de trazo y color que estamos acostumbrados a ver en los cómics europeos, pero con sobre todo las expresiones y el color tan apagado, que recuerda a esos cómics como Blake y Mortimer al final. Este
color y este trazo claramente europeo hace que cuaje muy bien con la historia tan cruda que nos cuenta, que es una historia que avanza con diferentes cosas, son como historias, pequeños capítulos de personajes que en cada uno, digamos, que se enfrentan a estas pequeñas cuestiones como puede ser la salud, las vacaciones que están controladas por el Estado y cómo deciden pues salirse de ese canon establecido por el Estado. Y al final, todos esos personajes los vas a reencontrar, porque vas a pensar que algunos han muerto o no, bajo el hilo conductor de Luis, que es este policía. El final de este cómic es espectacular, es muy triste, pero te hace reflexionar mucho. Un cómic, lo que os digo, distópico, pero muy filosófico, y una lectura pero increíblemente crítica, increíblemente buena, increíblemente en que engancha. Es como una droga literaria, digamos. Muy bueno. Lo que os digo, aunque el dibujo parezca un clásico, es el típico dibujo europeo, y os recomiendo al 100% este pedazo de cómic europeo, que sobre todo os gustará a la gente que veis series como Black Mirror, y a cualquier tipo de persona es que a cualquier tipo de persona, quizás más adulta, es una lectura más adulta, os va a encantar este SOS Bienestar. Y para terminar, terminamos con un manga que a mí me encantó, me encanta este autor, me marcó mucho sobre todo este manga en formato integral. Es la nueva edición, que tiene bastantes más páginas que la vieja edición, tiene como una historia final extra donde te explican cositas anteriores y tiene incluso páginas al principio nuevas. También tiene un epílogo, una edición que, aunque tengáis la primera, merece mucho la pena tener esta segunda edición, porque amplía, digamos, lo que no es simplemente en cambio la estética como la portada y tal, sino que amplía en el contenido. La portada me gustaba a mí más la de la primera edición, que salía las guitarras y tal, aunque esta es una portada muy típica de los cómics monográficos del autor Inio Asano. Inio Asano, que es un autor que todo lo que ha hecho es espectacular. Death Demos de Destruction quizás sea lo que más sale de su tipo de cómic, pero es un cómic también muy extraño, donde al final es una nave alienígena que se posa en una ciudad y está ahí. Recuerda mucho a la película District 9, creo que era, o Distrito 8, pero que es más la vida cotidiana de las personas que eso esté ahí. Un cómic que se sigue publicando y que cada cómic lo lees y no te aporta nada sobre eso de la nave, pero engancha mucho. Tiene también el cómic que para mí me parece que es también una de sus obras maestras, Buenas noches, Pum Pum, que es espectacular. Es un cómic muy crudo sobre la historia de un chaval desde la niñez a la adolescencia, a la madurez, y cómo ocurren cosas muy crudas. De hecho, es un cómic tan crudo que al propio personaje lo caracteriza como si fuera una especie de pingüino, mientras todo lo demás es normal. Es un poco para vernos reflejados, o para no cogerle cariño a un personaje al cual le van a ocurrir un montón de cosas. Y bueno, tiene también La chica a la orilla del mar, que es igual su cómic más subidito de tono en lo que a lo erótico se refiere, y 3 monográficos, que es El barrio de la luz, historias del fin del mundo hasta el amanecer, creo que era, y Nijigahara Holograph. Recomendables todos, pero he elegido Solanin porque me marcó mucho. Me marcó pero una auténtica barbaridad. ¿Qué nos vamos a encontrar en Solanin? Solanin es muy difícil explicar, porque este autor, lo que os digo, no se puede meter en un término manga como seinen, shoujo, costumbrista, todomo, shonen. Digamos que sería como una especie sería la novela gráfica del manga, pero con un tipo de estructura y es más, habla sobre sentimientos, sobre filosofía, parece muy básico lo que vienen a ser las historias que las narras, pero el modo en que las narra, y ya estáis viendo el tipo de dibujo, es espectacular. De hecho, el tío saca fotografías y dibuja encima de esas fotografías para los paisajes. El trabajo gráfico que hace es increíble. Y este manga al final es un manga de
de recuentos de la vida, de la música y del romance. La historia en sí es de Meiko y Taneda, que se gradúan en una universidad hace 2 años, nos lo cuenta, y sin tener ningún objetivo real o dirección entran en la sociedad desorientados. Meiko, la protagonista, trabaja como una señora de oficina para pagar el alquiler de su apartamento, mientras Taneda, que es su pareja, trabaja como ilustrador en una compañía de prensa, ganando lo suficiente para tomar parte de la carga de Meiko. Mientras que Taneda a menudo se encuentra con sus compañeros de banda musical de sus días de universidad, todavía siente que le falta algo. Sus compañeros de banda saben que tiene que salir, promoverse y dejar que sus canciones sean escuchadas por una multitud más grande, que ha sido su sueño desde su primera reunión en Universidad Pop Music Club. Infeliz con el ritmo de sus vidas de graduado normales, las cosas cambian cuando 2 decisiones importantes están hechas. Meiko deja su trabajo y Taneda decide dedicar todo su tiempo para escribir su primera canción, apropiada para la banda. Estando libre de sus viejas rutinas, ahora se encuentran inciertos de dónde los llevará su nueva vida, y lentamente Meiko y Taneda se enfrentan a su imprevisible futuro juntos, pero una tragedia inesperada ocurre, que es lo que te deja muy roto a mitad del cómic y no lo ves ni venir, cambiando sus vidas y las de sus amigos para siempre. De hecho, al final acaban creando esa gran obra musical que es la que apoda el cómic, que se llama Solanin. Lo dicho, un cómic bonito sería la palabra, bonito, profundo, con un toque muy triste y muy amargo a mitad del cómic, pero que no deja de ser un cómic precioso y un cómic imprescindible para todo tipo de lectores, desde 14 años hacia adelante. Por ser un manga, siempre digo que los mangas no son solo shonens, no son ninjas pegándose, no son superguerreros pegándose, cada cosa tiene su esto. Pues estaría a la altura de cómics adultos como Jiro Taniguchi, Naoki Urasawa, que los puede leer cualquier tipo de público, pero es uno de esos mangas, que manga simplemente es la denominación de origen del cómic japonés por el tipo de narrativa, el tipo de trazo, el tipo de dibujo, pero este es un cómic de verdad precioso que te cambia. Es como el autor Haruki Murakami, que hace novelas, pero este cómic además te cambia, o sea, te aporta, es una auténtica joyita dentro del manga. Y estas serían las 3 recomendaciones de este segundo volumen de Dragon Comics Recomienda. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que estos cómics que no conocieseis le deis una oportunidad, y si los leéis a raíz de este vídeo comentéis qué os ha parecido, me hacéis un feedback, etc. Nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Comics Recomienda volumen 3, y lo dicho, esta semana estrenamos una nueva línea de vídeos que ya tardábamos en hacer, que son tutoriales de cómo jugar a juego de mesas. Empezaremos con juegos viejos, desde componentes, cómo se juega y una especie de partida rápida, y dejamos para después del Salón del Cómic de San Sebastián, que por cierto es de Donosti, que por cierto es el 22, 23, 24 este mes marzo. Os recomiendo ir. Dragon Comics estará cerrado tienda física, pero estaremos allá. Y empezaremos después de esto con lo que se viene a ser la nueva sección, que son opiniones sobre cómics, opiniones sobre juegos de mesa, opiniones sobre cine, opiniones sobre series, y con un cierto punto discerniéndolo de lo que es la tienda, sino con mi propio punto de vista. Habrá críticas malas, habrá críticas buenas y habrá críticas neutras, que no tienen que ser compartidas por vosotros. Lo dicho, gracias por ver el vídeo y nos vemos en futuros vídeos. ¡Ale!